Te lo contábamos la semana pasada cuando escuchábamos el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal respecto de un recorte de 300 millones de el fondo de reparación. La gobernadora dijo subsidio y dijimos vamos a consultar a gente que sepa, a un técnico respecto de estos temas, porque nos parece que hay distintas versiones de un mismo tema. Entonces vamos a lo concreto. Está en línea un amigo, el contador Héctor Garrido. Héctor, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, Héctor, que estés en línea y sobre todo teniendo en cuenta que vos sos un técnico y que además has trabajado y tenés mucho que ver con la redacción de la ley del TURF. Por lo tanto, te vamos a ir haciendo preguntas. Por ahí te va a aparecer alguna pregunta demasiado simple, digamos, para el léxico que manejan ustedes los especialistas en estos temas, pero son dudas que la gente tiene, porque escucha, por un lado, subsidio, por el otro lado escucha fondo de reparación. ¿Vos nos podrías explicar qué diferencia hay entre un subsidio y un fondo de reparación? Bueno, la terminología es más o menos la siguiente. Un subsidio se otorga a alguien que tiene una necesidad económica por un tiempo determinado, alguien muy chico, digamos. Una subvención, que es casi sinónimo, que es la terminología que usa la ley, habla de subvenciones, es para algo que es de interés general, interés provincial, por ejemplo, como lo indica la ley 13253, cuando habla que se declara de interés provincial todo el proceso del TURF. Entonces ahí cabe la palabra subvención. Y el otro tema es que esta subvención, en el caso de la pregunta que vos me hacés, es para un fin determinado, que es potenciar una actividad. Y los orígenes del fondo, precisamente, no son del erario público, simplemente son fondos provenientes de las máquinas tragamonedas que van a parar a un fondo provincial y ahí se distribuye a un montón de entidades y hipódromos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, sin esta, otra cosa que me pregunta la gente o que nos ha preguntado la gente, sin este fondo de reparación, sin esta subvención, ¿es viable la actividad del TURF, digamos, desde la cría del caballo hasta terminar en lo que es la competencia en los hipódromos, que en definitiva justifica todo lo demás, ¿no? Bueno, precisamente leyendo los fundamentos, o sea, la exposición de motivos de la ley 13253, ya en aquella época, en el 2004, se reconocía como que estaba en una crisis muy profunda toda la actividad, y especialmente los hipódromos, porque habían aumentado muy desmedidamente la oferta de juegos, y siendo la masa de juegos, digamos, más o menos igual, se habían detraído de los hipódromos. Y se había hecho muy difícil la administración sin un aporte de alguien, sobre todo para el tema premios, que es la retribución a quienes resuelven una apuesta, digamos. Claro. Que después podemos aclarar bien la diferencia que hay con otros tipos de juegos similares como las tragamonedas. Claro, claro. En este caso estamos hablando de que al darle una subvención y declararlo de interés público, digamos, ¿no? Es porque esto le da trabajo a mucha gente. Las cifras hablan de casi 800.000 personas en el país que viven directa o indirectamente de lo que genera la cría y la competencia del caballo sangre pura de carrera, ¿no? Exactamente, así es. Y eso se produce a partir, por ejemplo, primariamente se produce a partir de los premios que los hipódromos abonan por cuenta y orden de los propietarios, concepto muy importante este. Bueno, ese monto de premio es virtualmente insostenible en su totalidad por los hipódromos, porque también se redujo algo significativo en la variable venta de apuestas, por lo que dije anteriormente. O sea, en la ley 13253 se le da categoría legal al fondo de reparación, que está generado según un decreto que poca gente conoce, que es el 353, que regula la operatoria de las maquinitas tragamonedas, es para contribuir con el juego a otro juego que está en crisis. Digamos, no el juego en sí, sino la actividad con respecto a la relación premio-venta, premio, etcétera. Bien, ahora, ¿por qué debiéramos preocuparnos, digamos, el resto de los mortales de que se caiga la actividad del TURF? Porque va a quedar gente sin trabajo, así de simple. Por supuesto. Es decir,
sintéticamente, por ejemplo, en las máquinas de resolución inmediata llamadas tragamonedas, el público apostador apuesta, digamos, 100 pesos. Sí. Los que ganan se llevan 85 y quedan 15, ¿verdad? En el TURF, en el caso de para hacer una comparación, que es lo que se llama la diferenciación adecuada. En el caso del TURF, en la provincia de Buenos Aires, sobre 100 pesos que se juegan, se devuelve 72, y en el caso del Hipódromo de La Plata, porque está exento, le queda el 28. Pero para resolver ese 72 sí, que se llevan quienes acertaron, hay toda una industria, entre comillas, detrás. O sea que son las carreras de caballo. En cambio, en el otro juego es un programa aleatorio, con algoritmos, etcétera. Aquí hay un montón de personas que intervienen directamente tanto en los premios como indirectamente en todas las profesiones vinculadas al rubro. Bien. Otra pregunta. Estamos hablando con Héctor Garrido, un técnico, un especialista en estos temas. Él es uno de los principales redactores de la ley del TURF, por lo tanto le vamos a hacer preguntas, por ahí algunas demasiado simples. Pero bueno, en este caso, digamos, a partir de esta subvención que se le destina al TURF, es que se genera un círculo virtuoso de la economía que da trabajo a gente y además le da esparcimiento a quien quiere ir a jugar. Uno de los conceptos que se utilizó es el tema de la ludopatía, y de las cifras que da a conocer el programa de prevención y asistencia al juego compulsivo, marca que el lugar de juego mayoritario de aquellos ludópatas son los bingos, con el 81% de los que sufren de ludopatía. En realidad, en el hipódromo, los ludópatas son el 2%, ¿no? O sea, de la masa de ludópatas de la provincia de Buenos Aires, el 2% va a los hipódromos. O sea que tampoco cierra por el lado de la ludopatía, el argumento de quitar esa subvención, digamos, al TURF. Ahora, respecto de lo que podemos marcar como aporte que le hace el TURF a otras, digamos, de los fondos que genera el TURF, hay una parte que también va para seguridad, para educación, tengo entendido que es así, ¿no, Héctor? Exactamente, exactamente. Y los hipódromos también regresan algo al Estado provincial, según la ley 13253, y al Estado municipal, en donde se encuentra alojado, digamos, el hipódromo. O sea, por eso yo decía que en el caso de La Plata queda 28%, porque como está en manos del Estado, ese 1% estaría no alcanzado, digamos, tanto para el municipio como para la provincia. Pero supongamos que el hipódromo de San Isidro, el hipódromo de Azul o el hipódromo de Tandil deben obrar un 1% de la provincia de las apuestas. Ajá. Y un 1% al municipio en donde está ubicado el predio del circo, digamos. Claro, claro. O sea que ahí también hay un regreso, digamos, a la sociedad de lo que genera el TURF, por otro lado. Por supuesto. Y no nos olvidemos un concepto, que lo que vos quiero redondear, que vos me preguntaste, que es ese fondo de reparación genera un efecto multiplicador y un derrame. Ajá, ¿cómo es eso? Un derrame para todos los que intervienen. O sea, esto está estructurado por por primera vez, digamos, se dejó plasmado en una ley la defensa del más débil, y los premios, que son significativos, en realidad correspondería abonárselo al propietario del caballo, pero por una cuestión de más debilidad de quienes participan, y algunas veces no les llegaban los fondos, los hipódromos van a retener de ese valor, del 100% que debería cobrar un propietario, retienen el 30% para hacer frente a las comisiones de los jockeys, a la comisión de los gladiadores, a la comisión de los variadores, a los capataces, serenos, etcétera. Claro. Ahí se está reflejando un principio laboral de indubio pro operario, o sea, de proteger al más débil. Y ahí es donde se produce el derrame. O sea, si se reducen significativamente los premios, aparte de perjudicarse los propietarios de caballos, también se perjudican todas estas personas que intervienen. Sí, sí, que vemos en la tesorería del hipódromo que van a cobrar al rato, porque salvo el primero y el segundo que van al control antidoping, el resto, al no tener control antidoping, a las pocas horas ya pasan a cobrar lo que les toca, el peón, lo que le toca al jockey, lo que le toca al capataz. O sea, cada uno pasa a cobrar, porque hay gente que vive de eso diariamente. O sea, el día que hay carreras cobra, el día que no hay carreras no cobra directamente. Es así de simple esto. Así de simple, y con una calificación que no hay que ser peyorativo, ni mucho menos, pero en muchos casos se da de una mano de obra muy poco calificada para hacer otras actividades. Claro. O sea, si se reducen significativamente los premios o no se pueden pagar, en fin,
se generaría, mi opinión, una desocupación. Claro, claro, aumentando allá los problemas que tenemos. Estamos hablando con Héctor Garrido. Por último, Héctor, para ir cerrando, digamos que lo que estamos aquí analizando es el futuro laboral de una gran cantidad de gente. Por lo tanto, nos parece que esto tendría que estar clarito, ¿no? Digo, sí, no es un subsidio, no es dinero que se saca de las ambulancias o de, como se dijo, de las escuelas. Absolutamente, absolutamente. Y está dicho precisamente, por eso que es interesante, si tiene memoria los oyentes, que recuerden una ley y su decreto reglamentario y otra ley y su exposición de motivos. Nada más, que es la ley del TURC y la ley en un decreto reglamentario que reglamenta precisamente la distribución de las tragamonedas, cuando habla que transferencia de fondo de un juego hacia otro, que está en crisis. Bien, bien. O sea, si quieren el número de la ley 13253 de la ley del TUR, la ley 13063 que es de las tragamonedas, y fundamentalmente, que recalca, el decreto 356 que reglamenta las tragamonedas. Bien. Que habla, vuelve a resaltar en su considerando que la actividad hípica está en crisis, por lo tanto hace una transferencia de dinero al juego, mediante el PROPROJO, por supuesto. Claro, de un juego a otro juego. Exactamente. Muy y bien. en las liquidaciones mensuales, que ahora no tengo acceso, precisamente se hace una liquidación de ese 34% correspondiente del 19 para las entidades y surge como primer rubro la utilidad de las tragamonedas. Y ahí se divide, bla, bla, bla. O sea, está todo documentado. Perfecto. Como que es un fondo que surge de un dinero de otro juego. Muy bien, muy bien. Héctor, te agradecemos que nos hayas atendido y que nos hayas ayudado a entender un poco todo este fárrago de palabras y de términos que cada uno lo cuenta como le conviene o del lado del mostrador que está. Y nosotros lo que quisimos es la opinión de un técnico que fue en tu caso esta, que fue muy valiosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y perdóname que te corte, pero yo simplemente repasé todo lo que se ha llegado hasta hoy con las normas legales en vigencia. Bien, perfecto. Gracias, Héctor. Saludos a la familia. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. El contador Héctor Garrido, ayudándonos a entender un poco qué está en juego aquí. Hablamos de casi 800.000 puestos de trabajo y no hablamos de subsidio, hablamos de transferencia de fondos de un juego a otro juego, porque el otro juego, el que genera casi 800.000 puestos de trabajo directos o indirectos, está en crisis y es declarado de interés.